Señor, te damos tantas gracias por Cristo, Señor, por la salvación tan completa que tenemos en Él, o absoluta, Señor, plena, por su sangre preciosa, Señor. Gracias te damos porque el día de hoy podemos disfrutar de tus bendiciones y te pedimos, por favor, Señor, que nos ayudes en este tiempo. Te pido, por favor, que, Señor, me ayudes a ser claro en mis palabras, a ser preciso, Señor, pues tú sabes que mi debilidad es mucha, Señor. Y te pido, por favor, también que a los pequeños abras su entendimiento, Señor, y hagas una obra de salvación en ellos, Señor. Te pedimos todo esto, Señor, y que nos des tu luz con tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, niños. ¿Qué pregunta nos toca? Muy bien, muy bien. ¿Qué es el pecado? Está muy fácil, ¿no? Porque lo pueden leer. Ok. El pecado es cualquier falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión. ¿Qué es una falta? ¿Qué es lo que entendemos por una falta, niños? ¿Cómo? Ok, que hacemos algo malo y nos ponen una falta. Sí, creo que es una buena explicación, muy sencilla. ¿Y qué es una transgresión? Traspasar la ley, como cruzar un límite. Muy bien, vamos muy bien. ¿Quién de ustedes sabe las citas? Primera de Juan 3:4. A ver, hija. Excelente, muy bien, gracias a Dios. ¿Quién más? Raúl. No, todo. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete ¿Quién más? Ok, es otra cita que no estamos revisando. Sin embargo, esa cita yo la iba a utilizar más adelante. Es algo muy bueno ese aporte. Santiago 2:9, ¿quién se lo sabe? Amir. Muy bien. Hija. Hace transgresión. Cualquiera que hace acepción de personas comete pecado y queda por la ley como transgresor. Muy bien. Tenemos una idea más o menos clara de lo que es el pecado, pero de una manera más sencilla, ya bien lo explicaron ustedes, es transgredir, pasar un límite. Ahora, el pecado en términos bíblicos es errar al blanco. ¿Ustedes conocen qué es un blanco? ¿Conocen el tiro de arco? Ok. Voy a intentar hacer una persona, un tirador de arco. Ok. Este tirador de arco tiene que acertar a este punto, le tiene que atinar con su flecha, tirar la flecha y darle aquí, en este punto. ¿Ok? Y lo que es el pecado es que este tirador se equivoca y tira para este lado o para este lado, pero no da en el blanco. Pero no es que este tirador cometa un error de que yo quería tirar al blanco y no le di, sino que este tirador no lo quiere hacer. Elige otro blanco y este blanco es desobedecer a Dios.
Lo podemos ver de una manera gráfica, errar al blanco. Otro ejemplo que tú dijiste, Teúl, era transgredir, era pasar un límite. Se salieran. Así es. Otro ejemplo, y es parecido a tu ejemplo, Judith. Hay una persona que tiene un límite, de aquí no vas a pasar, ¿ok? Es la ley de Dios. Y esta persona elige pasar este límite, transgredirlo, romperlo, desobedecer a Dios. Eso es lo que significa lo que es el pecado. Y esto es un fracaso. ¿Por qué es un fracaso? ¿Por qué nos dice la Escritura que es un fracaso? En Romanos 3:23, lo voy a comentar de una versión que es muy clara, dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Fíjense que en la semana veía un video de un perro que estaba entrenado. ¿Ustedes han visto competencias de perros entrenados? Bueno, este perro lo que tenía que hacer era caminar por un carril y llegar a esta meta, ¿ok? Este es un perro, no crean que es una araña, es un perro. Este perro tenía que llegar a esta meta y se le daba un premio. Y había un perro que sí llegó a la meta, pero aquí el detalle es que en esta pista que tenía que cruzar el perro había juguetes. Había un hueso, había una pelota, había un peluche. Y otro perro que estaba en la misma competencia, en vez de cruzar, de irse derechito por la meta, se fue por el juguete, después por el hueso, luego por el siguiente juguete, y el perro se fue para acá, se regresó con su dueño. No llegó nunca a la meta. Y ese perro no ganó la competencia, no alcanzó la meta. El otro perro parecía un perro policía. Estaba entrenado, era disciplinado. Desde pequeño había sido instruido en lo que tenía que hacer. Y ese perro de alguna manera obedeció las instrucciones de su amo. Bien, ese es un ejemplo que me pareció muy curioso, pero creo que es acertado con lo que describe lo que es el pecado. Ahora, otra idea es también la rebelión, la desobediencia. Creo que ustedes, al igual que yo cuando era niño, alguna vez han sido desobedientes a sus padres, ¿no? ¿No les ha pasado eso? Que sus papás les dicen recojan su cuarto, no dejes ese juguete ahí tirado, y ustedes no lo hicieron. ¿Les ha pasado? ¿Les suena familiar? Es la desobediencia, también es algo que describe el pecado. Entonces, para tener algo bien claro, es errar al blanco, bueno, esto ya lo había escrito, fracasar, no llegar a la meta. Voy a borrar mis dibujos. Pero a fin de cuentas, ¿quién nos pone la meta? ¿Quién nos pone el blanco? ¿Quién nos enseña lo que es bueno? Dios. Muy bien. ¿A través de qué forma nos enseña Dios lo que es bueno? Correcto. Muy bien, niños. Muy, muy bien. Entonces, Dios nos enseña que debemos obedecer. ¿Verdad? Nos enseña también justicia. Nos enseña también, otra palabra que me sonó un poco de ejemplo es, y de una manera muy sencilla, es como el respeto. Respeto a nuestros padres, respeto a nuestras figuras de autoridad. Y hay algo muy curioso, que podemos entender nosotros el pecado a partir de lo que Dios nos dice.
Obedecer, es lo bueno, ¿no? ¿Es pecado obedecer? No, es algo bueno. ¿Y qué sería el pecado o lo contrario, obedecer? Vamos a ponerle con otro color. Desobedecer. ¿No hay un color rojo? No, no hay color rojo. Bueno, me hubiera gustado más el color rojo. Desobedecer. ¿Y qué es lo opuesto a la justicia? Ya lo estoy diciendo. Injusticia. Y respeto. Creo que hay una palabra que la describe mejor, que quizá no es tan común para ustedes, es irrespetuoso. Muy bien, me rescataste. Yo iba a poner irreverencia, pero creo que es más claro el respeto. Entonces podemos entender qué es el pecado a la luz de lo que la palabra nos enseña que es bueno. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? Exacto, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es lo contrario o qué es lo opuesto a honrar a tus padres? ¿Ok? Y eso es pecado, es algo pecaminoso. Y yo creo que eso no tiene promesa, ¿no? Más bien trae como consecuencia un castigo, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí, niños? Ahora, si se ponen a pensar, la idea que nos describe aquí al desobedecer y la injusticia es que es una carencia, es una falta de algo. No hay justicia, no hay obediencia, perdón. Y en sí el pecado es eso. No hay una justicia, no hay una rectitud en nosotros, lo cual nos lleva a desobedecer a Dios. Nos falta algo. A ver. No reverenciada, la grandeza de Dios no admirada, el poder de Dios no alabado, la santidad de Dios no estimada, la fidelidad de Dios no confiada, las promesas de Dios no creídas, los mandamientos de Dios no obedecidos, la persona de Dios no amada. ¿Qué palabra se repite ahí? Es la palabra no obedecida, no honrada, no glorificada. ¿Se fijan que es algo que no se hace? De alguna manera es una carencia. Pero hay algo, hay algunas cosas que también tenemos que tener bien en claro de lo que no es el pecado. El pecado no es una mentira, es algo verdadero, porque es algo que no se cumple. Por ejemplo, si ustedes no obedecen a sus padres, ¿qué consecuencia hay? Hay un castigo, hay una reprimenda, hay una llamada de atención, ¿no? ¿Y ustedes creen que el pecado trae algún efecto en sus vidas si ustedes pecan? ¿Qué consecuencias hay ahí? Castigos de parte de Dios. ¿Y qué castigo viene de parte de Dios? Aquellos que son pecadores y no se arrepienten. Como el infierno. El infierno. La muerte. Así es. La muerte entró al mundo a consecuencia del pecado. Así es. Tiene consecuencias el pecado. Y hasta el día de hoy, todas las personas morimos, pero esa consecuencia del pecado tiene consecuencias reales. Yo creo que ustedes han conocido personas que han muerto. Y ya esto ya lo había comentado, también el pecado es una falta de justicia y rectitud, como ya lo habíamos visto aquí. Ahora, el pecado también puede hacerse en ignorancia. Tenemos por ahí un ejemplo acerca del apóstol Pablo cuando perseguía a la iglesia en el Nuevo Testamento. Él no sabía que era la iglesia del Señor. Él creía que servía a Dios, que hacía un bien a Dios o trataba de agradar a Dios como fariseo. Pues él era muy celoso y él se oponía
a los cristianos. Sin embargo, el Señor ya cuando lo rescató, pudo entender cuál era su accionar, pero el pecado no siempre es algo que se hace voluntariamente. Ahora, ¿ustedes han escuchado los pecados que pueden ser de comisión? Son aquellos que se hacen, ¿sí? Los que uno comete, por ejemplo, la desobediencia a tus padres. Tu papá llega y te dice, oye, recoge tu cuarto, y tú no lo haces, estás cometiendo un pecado, no estás deliberadamente no haciendo algo. Pero también hay cosas que a lo mejor no estamos tan conscientes y que no hacemos. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, hay cosas que también sabemos que son buenas, pero que no las hacemos. Y eso es un pecado de omisión. No hacemos lo bueno, aunque sabemos que es algo que es agradable a Dios, no lo hacemos. ¿Tienen alguna pregunta, hijos? Hay una parte en la Biblia que me parece muy, muy clara en cuanto a este estudio que estamos teniendo. Me gustaría leerla a ustedes, niños. Se encuentra en Romanos, capítulo 3, versículo 22 al 26. Y dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Ninguno de nosotros puede tener las capacidades, puede tener la habilidad para alcanzar por sí mismo esa meta trazada por Dios, que es la perfección, la obediencia absoluta a su ley. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Podemos entender que Cristo Jesús es el único que ha sido obediente, el único que ha cumplido con todos los lineamientos de Dios. Nosotros no lo podemos hacer y es por eso que le necesitamos como un Salvador, como nuestro Señor y Salvador. Niños, piensen en esto, piensen en sus pecados, piensen en la forma en cómo han ofendido a Dios, porque Él es el primero al que ofendemos cuando pecamos. Sí, podemos desobedecer a nuestros padres, sí, podríamos ver con nuestros ojos que ellos son los que están delante de nosotros y decir, yo lo desobedecí, pero realmente el primero que es ofendido es Dios. Y también nuestros padres, en un segundo término, de alguna manera. Bien. ¿Tienen alguna pregunta, niños? ¿Alguna duda? Ok, niños, pues. Primera de Juan 3:4. Ok. Niños, pues gracias por su atención. Gracias por la paciencia, por soportarme como maestro. Y pues que el Señor siga haciendo la obra en nosotros, que nos siga mostrando cuál es nuestro pecado y aquellos también que nos son ocultos, también que el Señor nos siga revelando con su Santo Espíritu. ¿Okay? Vamos a orar, niños. Señor, te damos tantas gracias por tu misericordia, por tu paciencia, y te pedimos por favor que obres en cada uno de nosotros, Señor. Te pido por favor que hagas una obra en estos pequeños y que, Señor, con tu luz les muestres quién eres tú, quiénes son ellos delante de un Dios que es 3 veces santo, Señor. Y te pido por favor que les salves, Señor, y también
a otros niños que quizá verán este mensaje, Señor, en video. Gracias te damos, Señor.